Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, propuesto en junio del 2022 en convocatoria ordinaria para el acceso a la universidad en la Comunidad Autónoma de Galicia. Bien, os dejo las condiciones bajo las cuales hay que hacer la prueba y yo voy a pasar ya a la acometida de la resolución de los 6 ejercicios propuestos, que son los siguientes. Vamos con el primero, me dan dos matrices cuadradas de orden 3A y B y me piden que calcule A cuadrado menos B y A menos I, donde I es la matriz identidad de orden 3. Bueno, estas son sencillas operaciones. Para el primer caso, A cuadrado menos B, sabemos que A cuadrado es A por A, entonces indico, las dispongo para multiplicarlas, pongo A por A y le resto B menos B. Entonces vamos a hacer este producto. Aquí ya no me voy a detener en explicar cómo se hace un producto de matrices. Sabemos que es filas de la primera por columnas de la segunda. Es una matriz 3×3 por una matriz 3×3. El resultado me va a dar otra matriz cuadrada 3×3, que va a ser esta que aparece aquí. 3, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 3, que se obtiene multiplicando estas dos. Restamos B. Y al restar B, como la resta de matrices se puede hacer dentro de las matrices del mismo orden, aquí tenemos dos matrices 3×3, se restan componente a componente, siempre aquellos componentes ocupando la misma posición. Se restan igual que si se tratasen de vectores, ¿no? Entonces, esta sería la solución de A cuadrado menos B. Vamos a hacer ahora A menos I. También indico la matriz, escribo la matriz A, el resto la matriz identidad, que es la que tiene 1 se la llevan al principal, 0 en el resto, y al restar componente a componente, lo único que se modifica de A es la diagonal, que es lo que le tengo que restar una unidad. Los demás elementos de la matriz permanecen porque le estamos restando 0, ¿no? Bueno, pues ya tengo A cuadrado menos B y A menos I. Vamos con el apartado B, me dice calcular si es posible la inversa de la matriz A menos I, que ya la tenemos aquí escrita, esto es A menos I. Ese sería el apartado B. Bueno, para hacer el apartado B, lo primero que tenemos que hacer, bueno, voy a hacerlo por el método de adjuntos y determinantes. Lo primero que tenemos que hacer es el determinante de A menos I. El determinante de A menos I, lo voy a escribir aquí, es 1. Lo hacemos por la regla de Sarrus, me quedaría 0 más 0 más 1. Y ahora sería menos 0, menos 0, menos 0. Me quedaría 1. El determinante es 1. Siguiente paso, la matriz adjunta de A menos I. La matriz adjunta de A menos I es escribir los adjuntos correspondientes de los elementos de A menos I. Recordar que los adjuntos se obtienen eliminando la fila y la columna del elemento correspondiente en la posición correspondiente y realizando el determinante del menor que me queda después de eliminar la fila y la columna. Por ejemplo, este menos 1 elimino la columna y la fila y me queda el menor complementario 0, 1, 0, 0. Aquí lo tengo, 0, 1, 0, 0. Así con todos los demás, teniendo en cuenta que el menor complementario cambia de signo en estas posiciones, en la posición 1, 2, en la posición 2, 1, en la posición 2, 3 y en la posición 3, 2. Dicho de otra manera, cambian de signo en aquella posición donde la fila y la columna sumen, el indicativo de la fila y la columna sumen impar, y se mantienen de signo en aquellas donde la fila y la columna suman par. Bueno, pues una vez aquí tengo indicado los menores complementarios que me van a determinar la matriz adjunta, realizo estos determinantes de orden 2, teniendo en cuenta el cambio de signo en estas posiciones donde tiene el menos delante, y obtengo la matriz adjunta, que sería esta. Una vez que tengo la matriz adjunta, el tercer paso es transponerla. Transponer la matriz es transformar las filas en columnas o las columnas en filas, de tal manera que en este caso concreto la traspuesta de la matriz adjunta de A menos I es la primera fila 0, 1, 0 se transforma en primera columna en la traspuesta 0, 1, 0, la segunda fila 0, menos 2, 1 se transforma en la segunda columna y la tercera fila en la tercera columna. Tengo la traspuesta y por último se obtiene la inversa dividiendo todos los elementos de la traspuesta de la adjunta por el determinante. Como en este caso el determinante es 1, evidentemente, al dividir por 1 esto no se modifica, así que la matriz inversa va a coincidir con esta matriz. Lo indico aquí, la inversa ya es igual a, coincide, ¿no? La matriz porque he dividido por 1. Bueno, pues es posible hacerla porque el determinante es distinto de 0 y aquí la tengo realizada. Y esta es la matriz inversa. Vamos con el apartado C, que se trata de despejar X en una ecuación matricial, que es esta que está escrita aquí, X por A más B igual a cuadrado más X. Como de lo que se trata es de despejar la incógnita X, voy a agrupar las X en un miembro y todo lo que no tenga X lo dejo en el otro. Así que X por A ya lo dejo en el primer miembro, este X lo paso al primer miembro restando,
y el b que está aquí sumando en el primer miembro lo pasa al segundo restando, a quedaría a cuadrado menos b. Ahora bien, para despejar x necesito tener x en una sola aparición en la expresión, y entonces para ello lo que puedo hacer es sacar factor común aprovechando la propiedad distributiva del producto de matrices respecto de la suma. Así que yo esto puedo poner, y siempre teniendo en cuenta que x, fijaros que x está multiplicando por la izquierda, aquí está multiplicando por la izquierda, entonces la x al sacar factor común la tengo que sacar por la izquierda, x que multiplica, ¿a quién multiplica? Aquí evidentemente multiplica a, y aquí cuidado, que aquí la tendencia es poner un 1. Fijaros que un 1 aquí no tiene sentido porque estaría restando una matriz A al número 1. La matriz es una matriz 3×3. No tiene ningún sentido restar una matriz 3×3 con un número. Siempre se pone el número, en este caso el 1, por la identidad. Entonces, al ser 1 por la identidad, me quedaría aquí la identidad. En realidad, tengo que poner la identidad, no es el 1. Fijaros, si yo hago el producto, queda x por a menos x por y. X por y es x, porque la identidad actúa como el elemento neutro del producto de matrices. Entonces, esta es la factorización que tengo que tener en cuenta. Igual, aquí me queda como está, esto no lo toco, a cuadrado menos b. Y ahora, para despejar la x, tengo que cancelar este a menos y. Para cancelar esta matriz, que es a menos y, multiplico por su inversa. Lo tengo que multiplicar por su inversa por la derecha, evidentemente, para que se me vaya a menos y con la inversa de a menos y. Y si multiplico aquí por la derecha de a menos y, aquí también lo tengo que hacer para que la igualdad se mantenga. Entonces x es igual a cuadrado menos b por la inversa de a menos y. A cuadrado menos b lo tenía aquí, lo he calculado en el apartado A, y la inversa de a menos y lo tengo calculado en el apartado B. Entonces x es multiplicar sencillamente estas dos matrices en el orden indicado. Es a cuadrado menos b, que es aquí lo tengo, por la inversa de a menos y. Cuidado siempre con el orden en que se multiplican, porque os recuerdo que el producto de matrices no es conmutativo, Entonces, bien, ya tenemos x, hago el producto, y el producto finalmente, ya repito, sin pararme en cómo lo hago, porque eso lo tenéis que saber hacer, aquí aparece. Esa sería la solución del ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 es un ejercicio de programación lineal donde me dice que una empresa fabrica teléfonos móviles con la misma pantalla en dos calidades distintas. Calidad A, carcasa de plástico, y calidad A+, carcasa de aluminio. El coste unitario de producción es de 70 euros para los teléfonos de calidad A y de 90 para los de calidad A+. Los precios de venta son de 100 euros para los de clase A y de 150 para los de clase A+. Si para fabricar la próxima remesa de móviles la empresa dispone de un capital de 30.000 euros, aquí empezamos con las restricciones, y su proveedor de componentes es capaz de suministrarle como máximo 350 pantallas que se usan para ambas clases de móviles y 310 carcasas de aluminio, plantea el problema que determina el número de teléfonos móviles de cada calidad que se deben fabricar para maximizar el beneficio. Bien, ¿qué me pide? El número de teléfonos móviles de cada calidad. Entonces, lo primero que tengo que indicar es quién es X y quién es Y. X va a ser el número de teléfonos que he de fabricar de la clase A, o de la calidad A, y Y el número de teléfonos de la clase A+ o A+, como queráis denominarlo. Bien, una vez que ya tengo X e Y, el siguiente paso voy a escribir en forma de ecuaciones lo que me dice. Me dice el coste unitario de producción es de, entonces coste de producción de estos teléfonos. Me dice que es de 70 euros para los de calidad A, como son X, son 70X en total, y 90 para los de calidad asterisco. Sería 90y, así que el coste va a ser 70x más 90y, el coste de producción. Por otra parte, me dice que los precios de venta al público, le voy a llamar PVP, son de 100 para los del A y 150 para los otros. Entonces, por el precio de venta al público voy a obtener unas ganancias, bueno, unos ingresos, mejor dicho, de 100x más 150y si los vendo a este precio. Bien, me dice, si para fabricar la próxima remesa de móviles la empresa dispone de un capital de 30.000 euros, entonces aquí tengo una restricción en la cantidad del capital del que dispongo. Entonces, ¿y ese capital para qué me va a servir? Me va a servir para pagar el coste de producción, ¿no? Que es lo que me va a costar producirlos. Por lo tanto, 70x más 90y tiene que ser menor o igual que 30.000. Esa es la primera restricción. Bueno, aquí aquí aparece ahora el beneficio. El beneficio es el precio de venta al público menos el coste. Si restamos 100x a 70x queda 30x y 150x menos 90x queda 60y. Este es el beneficio, que es lo que me pide luego para que lo que es la función que hay que maximizar, es la función objetivo.
Lo que os decía era la restricción de los 30.000 euros. Es el coste de producción. 70x más 90y tiene que ser menor o igual que 30.000. Aquí voy a simplificar esta restricción dividiéndola toda por 10 y me queda 7x más 9y menor o igual que 3.000. Si no hacéis esta restricción no pasa nada, pero vais a tener que trabajar con unos números muy altos. Entonces os aconsejo que siempre que podáis simplifiquéis las restricciones. Otra restricción me la da me dice que el proveedor es capaz de componentes, es capaz de suministrar como máximo 350 pantallas. Hay otra restricción aquí, que no me puede suministrar más de 350 pantallas, que se usan en ambas clases de móviles. Es decir, que como cada móvil lleva una pantalla, aquí el total de pantallas es X más Y. Entonces la restricción para las pantallas es X más Y menor o igual que 350. Aquí la tengo. Y me dice que me puede proveer, el proveedor me puede suministrar 310 carcasas de aluminio. Como las carcasas de aluminio solamente se utilizan en la fabricación de teléfonos pues de la calidad A+, porque los otros son de plástico, entonces Y ha de ser menor o igual que 310. Esta es la otra restricción. Y por último me quedan las restricciones triviales, que son que X e Y tienen que ser mayores o iguales que 0 porque representan número de teléfonos, ¿no? No pueden ser negativos, X mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0, lo cual me va a ceñir la región factible o región de soluciones del problema al primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos. Bueno, entonces, ¿cuál sería el planteamiento final? El planteamiento final sería, plantea el problema que determina el número de teléfonos móviles de cada calidad que se deben fabricar para maximizar el beneficio. Es decir, que el planteamiento sería hacer máximo el beneficio, que vimos que era 30x más 60y, bajo las restricciones que he indicado. Se trataría entonces de lo siguiente, maximizar la función objetivo 30x más 60y bajo las restricciones indicadas. Aquí las que tengo indicadas, que son estas. Bueno, entonces vamos con el apartado B. El apartado B me dice que represente gráficamente la región factible y calcule sus vértices. Pues la región factible vamos a dibujar entonces las rectas que me delimitan las restricciones y empezamos con la recta 7x más 9y igual a 3000. La recta 7x más 9y igual a 3000 aquí la tengo dibujada, la dibujo en un sistema de ejes donde las unidades que tomo, la escala que tomo, es decir, de 100 en 100, porque son valores altos, entonces el valor 3000 me obliga a tomar unidades altas para que el dibujo se vea con más o menos claridad. La siguiente restricción es la recta y igual a 310, aquí tengo la recta 310, y la otra restricción es x más y menor o igual que 350, que a la hora de dibujar la recta es la recta x más y igual a 350, que sería esta negra que aparece ahí dibujada. Y todo esto ceñido a la condicionante que x sea mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, es decir, en el primer cuadrante. ¿Para qué zonas del plano verifican las restricciones? Primero, la azul me dice 7x más 9y menor o igual que 3000. Entonces cojo la recta azul y yo sé que las soluciones de la desigualdad o son los puntos que están por debajo de la recta o son los que están por encima. Si tomo un punto que está por debajo, fácil de sustituir, el 0, 0, 0 vemos que satisface la desigualdad. 0 más 0 es menor o igual que 3000. Por lo tanto, son los puntos que están por debajo de la recta azul. Para la roja, y menor o igual que 300, obviamente son los que están por debajo de la recta roja, entonces, y x más y menor o igual que 350 también son los que están por debajo por la misma razón. Solapando todos esos puntos voy a obtener esta región sombreada que aparece aquí, limitada por los vértices A, B, C, D y E. Fijaros, aquí están los vértices, están pequeñitos, yo espero que se vean bien, y eso sería la región factible. Y ahora me queda calcular los vértices que son 5. El E es el trivial, es el origen de coordenadas, es el 0, 0, pero no tiene mucho interés a efectos de solución porque sería no fabricar ningún teléfono, ¿no? Eso no es una solución, no me serviría como solución. Bueno, voy a hacer el vértice A. El vértice A es la intersección del eje de las Y, que es x igual a 0, con la recta roja, que es y igual a 310. Obviamente aquí ya me sale que el punto es el 0, 310, ese es el punto A. El punto B es la intersección de la recta azul con la recta roja.
cuando digo recta azul y recta roja, pues aquí para eso tengo los colores aquí, ¿no? La recta 7x más 9 igual a 3000 con igual a 310. Si es 310, sustituyéndolo aquí en la primera ecuación y despejando x, me sale que x va a salirme 30 y y 310, ¿no? Entonces este es el punto B. Para el punto C es la intersección de la recta negra y la recta roja, que resolviéndolo también aquí en la resolución no me detengo a indicarlo, son sistemas de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, que lo podéis hacer por los métodos tradicionales, y me va a dar x75 e y275. El D es el eje de las x, que es igual a 0 con la recta negra, si vale 0, x es 350, aquí es trivial, que D es 350, 0, y el punto E, si lo quiero escribir, lo escribo, sería el 0, 0, ya es evidente. No lo voy aquí a escribir porque eso resulta evidente, no pasa nada si lo escribís, puesto que os están pidiendo los vértices y el E también formaría parte, sería un vértice más de la región. Bien, pues ya tengo el apartado B resuelto, vamos con el apartado C. Determino una solución óptima y hay el valor óptimo de la función objetivo. Recordar que la función objetivo era la función, ya tenía escrita aquí, era f de x igual a 30x más 60y, y para encontrar el valor óptimo tengo que sustituirlo en los vértices. Pues lo vamos a encontrar en uno de los vértices, y en algunos casos podría ser en más puntos, en más vértices, pero en este caso vamos a estudiar vértice por vértice la función objetivo. Para la función objetivo en el punto A sería sustituir x por 0 e y por 310 en la expresión 30x más 60y, y eso me va a dar 18.600 euros. Hago lo mismo en el punto B, en el 30-310, sería 30 por 30 más 60 por 310, son 19.500 euros. En el punto C serían 30 por 75 más 60 por 275, cuyo resultado asciende a 18.750 euros. Y en el punto D sería x por 350 por 30 más 60 por 0, que me daría 10.500 euros. En el punto E, que es el otro vértice, evidentemente no hay ningún beneficio porque no hay ninguna fabricación, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la solución óptima para maximizar el beneficio? Bueno, pues el beneficio el más grande se obtiene en la solución 30-310. Y me dice, ¿cuál es la solución? Pues la respuesta sería fabricar 30 teléfonos de la clase A y 310 de la clase A+, obteniendo un beneficio de 19.500 euros. Así que enmarco la solución y eso sería la respuesta final. Bien, pasamos al ejercicio número 3, que es de análisis. Me dicen en una zona protegida de un parque natural el número de aves viene dado por n de t en cientos, en función del tiempo t en años transcurridos desde que se contabilizan las aves. Y la función ahí aparece expresada en trozos, en dos trozos. El primer trozo lo determina los 10 primeros años, el valor del número de aves los 10 primeros años, y luego otra expresión que es la 95 menos 250t a partir del 10º año. Y me pide que calcule los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Bueno, antes de nada, antes de calcular el crecimiento y decrecimiento de la función, lo que debo estudiar es qué ocurre en 10, que es donde me cambia, si la función tiene continuidad o no tiene continuidad. Entonces lo que voy a hacer, voy a escribir de nuevo la función, aquí la tengo, y voy a ver qué ocurre en t igual a 10. Voy a ver si la función es continua o no. Para ello calculo la imagen en el 10, la imagen en el 10 sustituyo t por 10 en t cuadrado menos 8t más 50, que es donde toma la imagen el 10, y esto me va a dar 70, porque sería 10 al cuadrado, sería 100 menos 8 por 10, 80, 100 menos 80, 20, 20 más 50, 70. ¿no? Entonces n de 10 es 70. Y ahora voy a calcular el límite cuando t tiende a 10 de la función. El límite cuando t tiende a 10 de la función hay que determinarlo por la izquierda y por la derecha, porque t es un punto de cambio y según tienda por la izquierda o por la derecha, pues n de t toma esta expresión o esta otra, ¿no? Entonces, por la izquierda toma la expresión t cuadrado menos 8t más 50, que me da, como hemos visto antes, 70. Y por la derecha toma la expresión 95 menos 250t, que al sustituir por 10 me queda 95 menos 25. 95 menos 25 es 70 también. Eso quiere decir que los límites laterales coinciden, lo cual implica que el límite cuando t tiende a 10, el límite global vale 70 y me coincide con la imagen. Si el límite y la imagen coinciden, la función es continua en t igual a 10.
como también va a ser continua en el resto, porque aquí es un polinomio que es continuo en todo R, en particular de 0 a 10, y esta también es continua, salvo el t igual a 0, pero en t igual a 0 no está definida, porque esto está definido para t mayores que 10, también es continua. Así que, y si es continua en el punto de cambio, la función es continua en todo el intervalo 0 que está definida, que es de 0 a infinito, que sería el dominio útil de la función. Bien, pues entonces a partir de ahora vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento lo que necesito es la derivada. Entonces hago la derivada y la derivada la igualo a 0 para estudiar qué intervalos de monotonía se resultan, ¿no? Entonces la derivada es para la primera expresión es 2t menos 8 si t está comprendido entre 0 y 10. Aquí el 10 no lo tomo porque todavía no he visto si es derivable en 10 o no lo es. Y la derivada de 95 menos 250t es 250 partido por t al cuadrado. Aquí, bueno, de dónde sale esta derivada, la derivada de 95 es 0 y luego tengo la derivada de un cociente, y la derivada de un cociente sabéis que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, que en este caso sería 0, menos 1, como tiene un menos delante será más, por el numerador sin derivar, que es 250, partido por el denominador al cuadrado, que esté al cuadrado, la regla del cociente, ¿no? Si t es mayor que 10. Está claro que no puedo meter el 10 aquí, porque fijaros que por la izquierda la derivada en 10 es 2 por 10 menos 8, 20 menos 8 da 12, mientras que por la derecha es 250 entre 100, que eso no es 12, es distinto de 12, por lo tanto las derivadas laterales son distintas por la izquierda y por la derecha, así que la función no es derivable en 10. Lo que pasa es que aquí el hecho de que no sea derivable en 10 no me va a hacer falta. Bueno, pues lo que os decía, para hallar el crecimiento y decrecimiento, como eso viene determinado por el signo de la derivada, lo primero que voy a hacer es donde la derivada se anula. Y la derivada se anula cuando 2t menos 8 se anula y cuando 250t cuadrado también se anula. Entonces, 2t menos 8 igual a 0, evidentemente entre 0 y 10. Tengo que ver dónde se anula entre 0 y 10, porque 2t menos 8 está definido entre 0 y 10. Y entonces esto se anula para t igual a 4. ¿4 está entre 0 y 10? Sí. Entonces el punto 4 es un punto crítico, es un punto que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el cambio de signo de positivo a negativo, de negativo a positivo en la derivada. Sin embargo, 250 partido por t cuadrado igual a 0, esto no tiene solución, porque si el t cuadrado está dividiendo, pasa multiplicando al 0, me quedaría 250 igual a 0. Es decir, aquí nunca se anula. Para t mayor que 10 no tiene solución, no se anula. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de monotonía? Pues son desde 0 hasta 4 y de 4 en adelante, ¿no? Pero bueno, voy a hacerlo de 4 a 10, porque 10 es el punto de cambio, y de 10 en adelante. Entonces sería de 0 a 4. Para ver qué ocurre entre 0 y 4, si la función crece o decrece, tomo un punto entre 0 y 4, como siempre, el 1, por ejemplo, y estudio el signo de la derivada en 1. Calculo la derivada n' de 1, y n' de 1, voy aquí a la definición de la derivada, que la tengo aquí, sería 2 por 1 menos 8. 2 por 1 menos 8 es menos 6. Es negativo. Eso quiere decir que la función decrece en 0, 4. Vamos ahora de 4 a 10, porque de 4 a 10 la derivada también es 2t menos 8. Tengo que estudiar qué ocurre de 4 a 10. Y tomo un punto, tomo el 5, por ejemplo. La derivada en 5 es 2 por 5 menos 8. 2 por 5 menos 8 es 2. 2 es positivo. La función n crece en el intervalo 4 a 10. Entonces aquí decrece y crece, además sabemos que es continua, en 4 va a haber un mínimo relativo, eso lo diremos al final. Y ahora me queda de 10 en adelante, tomo por ejemplo, bueno, yo ya sé que me va a dar positivo, porque fijaros cómo es la derivada de 10 en adelante, es positivo el numerador y un cuadrado positivo siempre y no se anula, va a ser siempre creciente, pero bueno, si no lo veis y queréis seguir este mismo criterio de tomar un punto en el intervalo, tomáis el 11 por ejemplo, y la derivada en 11 pues es 250 entre 121. Está claro que 250 entre 121 es un número positivo. Si es positivo, la función crece en el intervalo 10 más infinito. Bueno, pues ya tenemos donde la función crece y donde decrece. Es decir, el número de aves decrece en los 4 primeros años y a partir del cuarto año pues aumenta el número de aves, ¿no? Esto sería escribir esto, decrece los primeros 4 años y a partir de ahí crece. Bien, pasamos al apartado, el apartado B me dice cuándo se alcanza el número mínimo de aves en el parque, ya lo hemos visto. El número mínimo de aves en el parque se va a alcanzar en el 4. Podría ser que empezase mínimo al principio, es decir, ¿cuánto vale en el instante inicial? ¿Cuántas aves tenemos en el instante inicial? El instante inicial es cuando t es igual a 0, tendríamos 50.
50 por 100, porque fijaros que el número de aves viene dado en cientos. Entonces tendríamos 5.000 aves. 50 por 100 es 5.000. Eso es al instante inicial. En el año 4, cuando transcurridos 4 años, pues transcurridos 4 años sería un mínimo relativo que su imagen es n de 4. Vamos a ver cuántas aves sería. N de 4, sustituir por 4 aquí, sería 4 al cuadrado, 16. 16 menos 32 es menos 16, y menos 16 más 50 es... dije, menos 16 más 50 son 34, ¿puede ser? Sí, 34. Entonces, el punto es el 434 donde hay un mínimo relativo. Pero esto quiere decir que a partir del cuarto año, ¿cuántas aves hay? Hay 34 cientos, es decir, hay 3.400 aves. Eso sería el resultado. Al cuarto año hay 3.400 aves y sería un mínimo porque 3.400 es menor que los 5.000 que había al principio, ¿eh? Luego ya van creciendo, a partir de ahí crece, a partir del cuarto crece, evidentemente hay más aves. Entonces el mínimo se alcanza aquí, al cuarto año, y el número de aves que hay son 3.400. Bueno, vamos con el apartado C, que es el más complicado, porque me dicen, calcula el intervalo de tiempo en el que la población de aves, la población es n de t, se mantiene entre 50.000 y 7.000, entre 5.000, perdón, y 7.500 aves. Bueno, esto es, hay que resolver estas desigualdades. Hay que resolver que el número de aves, que es n de t, sea n de t, lo vuelvo a escribir una vez más, aquí está, y lo que me están pidiendo es que calcule t para que n de t sea mayor que 50 y menor que 75, porque repito que n me da el número de aves en cientos. Como aquí me dice 5.000 y 7.500 aves, eso corresponde a 50 cientos y a 75 cientos. Esto es la primera pega. Aquí ya lo primero que a veces ya nos despistamos y ponemos 5.000 y 7.500, lo cual sería incorrecto, ¿eh? Hay que limitarlo entre 50 y 75. Y ahora viene resolver estas desigualdades. Voy a resolverlas por separado. Voy a resolverlas primero para 75, luego para 50 y luego pues intersecar las dos soluciones, ¿no? Entonces empiezo para el caso n de t menor que 75 y n de t mayor que 50 en el intervalo 0,10. Como viene dado por dos trozos, tengo que distinguir en el intervalo 0,10 y a partir de 10. Entonces en el intervalo 0,10 tendría que la función menor que 75 por un lado. Para resolver esta desigualdad lo que hago es pasar todo al primer miembro y comparándola con 0. Y ahora resolviendo esta desigualdad, para resolver esta inecuación, tengo que resolver la ecuación, es decir, t cuadrado menos 8t menos 25 igual a 0, ver dónde se anula. Lo hago por la ecuación de segundo grado y ya pongo aquí las soluciones, ya no me detengo, sería 4 más menos raíz de 41. Y esto está entre 0 y 10. Tengo que situarlo entre 0 y 10. Además, entre 0 y 10, tomo un punto cualquiera, por ejemplo el 1. Y miro aquí el 1 si es menor que 0 o no. Si sustituyo t por 1 me queda 1 menos 8 menos 25 es menor que 0. Entonces va a ser solución. Fijaros que 4 menos raíz de 41 es menor. 4 menos raíz de 41 es menor que 0, está a la izquierda de 0. Y 4 más raíz de 41 está a la derecha. Entonces, todos los puntos que están entre 0 y 10 satisfacen esta desigualdad. Conclusión, la solución entonces de esta desigualdad es el intervalo 0, que a mí me sirve, evidentemente, es el intervalo 0,10. La solución global sería 4 menos raíz de 41 hasta 4 más raíz de 41, pero lo que hay a la izquierda de 0 y lo que hay a la derecha de 10 no me sirve para nada, porque repito que estamos trabajando en el intervalo 0,10. Así que la solución es de 0 a 10. Vamos ahora con t cuadrado menos 8t más 50, ahora que sea mayor que 50 a la vez, ¿no? Mayor que 50. Pues lo mismo, pasamos el 50 para la izquierda y ahora sería mayor que 0, me queda t cuadrado menos 8t, la resuelvo, la solución son 0 y 8, y entonces ahora tengo que el 0 y el 8 en el intervalo 0,10, marcar el 0 y el 8, aquí tengo el 0,10, 0 y 8, y ver qué ocurre en estos dos intervalos. Cojo, por ejemplo, entre 0 y 8 tomo el 1, y lo sustituyo aquí, me queda 1 menos 8, negativo, no cumple mayor que 0, entonces entre el intervalo 0 y 8 no es solución. Y entre 8 y 10, cojo el 9, por ejemplo, pues 9 al cuadrado, 81 menos 72, positivo. Entonces, del 8 al 10, sí, la solución es del 8 al 10, es esta, el rojo. Entonces, ¿dónde se solapan ambos? ¿Qué puntos de t en común verifican que
la desigualdad es menor que 75 y es mayor que 50? Pues de 8 a 10. Esa sería la solución en el primer caso. Es decir, que en el intervalo de 0 a 10, los años de 8 a 10 verifican que el número de aves están comprendidos entre 5.000 y 75.000, entre el año 8 y el año 10. Bueno, pues ahora vamos con la otra expresión, que es 95 menos 250 partido por t. Primera expresión, menor que 75. Esto es más fácil porque es de grado 1, es una desigualdad de grado 1. Haciendo operaciones aquí, tengo esto, despejando aquí t, te resulta que es menor que 250 entre 20. 250 entre 20 es 12,5. Si es menor que 12,5, como estoy trabajando en el intervalo 0-10 también, pues es desde 10, que es donde a mí me interesa, hasta 12,5. Esa sería la solución para este caso. Y para el otro, para el mayor que 50, pues despejo aquí t tiene que ser mayor que 250 entre 45, y si es mayor que 250 entre 45, 250 entre 45 es 5 y pico. Como estoy trabajando entre 10 y entre 0 y 10, y esto tiene que ser mayor que este intervalo, en el segundo intervalo estoy trabajando para los test mayores que 10. Para los mayores que 10. Ahora estoy aquí con esta, fijaros que estoy trabajando para los mayores que 10. Si son mayores que 10, en este caso es de 10 hasta 12,5, como os decía. Y aquí es 5, t tiene que ser mayor que 5,5. Entonces, a partir de 10 a más infinito, todos verifican que esto es mayor que 0. Bueno, entonces, simultáneamente, ¿cuál es la solución? Pues simultáneamente, al mismo tiempo, es el intervalo 10, 12,5. Entonces, ¿cuál es el intervalo donde las aves están comprendidas entre 5.000 y 7.500? Pues sería de 8 a 10 para los 10 primeros años, y a partir del 10º año, del 10 al 12,5. Puedo unirlos porque fijaros que enganchan en 10 y sería del año 8 al 12,5. Esa sería la solución. La solución sería del año 8 al año 12 y medio. Ahí el número de aves estarían comprendidos entre 5.000 y 7.500. Bueno, esto se hace muy pesado porque hay que hacer las desigualdades, pero bueno, es el inconveniente que tiene este apartado. Luego me pregunta a qué valor tiende la población de aves con el paso del tiempo. Esto ya es más sencillo porque con el paso del tiempo se sobreentiende que t ya ha sido mucho mayor que 10 y esto es cuando t tiende a infinito, ¿no? Cuando t es muy grande, cuando t tiende a infinito. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es un límite. Me están pidiendo el límite cuando t tiende a infinito de 95 menos 250t. Cuando t tiende a infinito, aquí me queda 250 entre más infinito, que sería 0. Y 95 menos 0 sería 95. 95 es el límite, pero el número de aves es 95%, que serían 9.500 aves. 9.500 aves sería el valor al que tiende la población de aves con el paso del tiempo. Bien, pasamos al ejercicio 4. El ejercicio 4, cuya me dan una función f de x con un parámetro a, x al cubo, un polinomio, menos ax al cuadrado más 8x. Calcular el valor de a teniendo en cuenta que la función presenta un punto de inflexión en x igual a 2. Bueno, esto es muy sencillo, sabiendo que los puntos de inflexión se caracterizan porque en la segunda derivada se anulan, ¿no? Entonces, es decir, f segunda de 2 me da 0, con lo cual tengo que hallar la segunda derivada. Para eso, primero escribo f. Su derivada es 3x al cuadrado menos 2x más 8, y la segunda derivada, que es 6x menos 2a. Como hay un punto de inflexión en a, quiere decir que f segunda, hay un punto de inflexión en 2, quiere decir que f segunda en 2 me tiene que dar 0, y f segunda de 2 es sustituir x por 2 en 6x menos 2a, sería 12 menos 2a igual a 0. Si 12 menos 2a es igual a 0, 2a es igual a 12, y si 2a es igual a 12, a es igual a 6. Eso es el apartado a, que es muy sencillito. Vamos con el apartado b. Dice, para a igual a 6, ya me dan la solución en el apartado a aquí. Calcule el área del recinto limitado por la gráfica f de x y el eje de las x. Bueno, para hallar un área limitada por una función y el eje de las x, lo primero que tenemos que averiguar es esa función cuándo está por encima y cuándo está por debajo del eje. Porque si está por encima es la integral definida de la función entre los extremos correspondientes, y si está por debajo es la integral
de la función cambiada de signo. Entonces hay que tener en cuenta ese hecho. Primero, entonces, ¿qué tenemos que ver? Para ver si está por encima o por debajo, lo primero que tenemos que ver es donde la función se anula, porque es donde cambia la función de positiva a negativa, de negativa a positiva, o se sigue manteniendo positiva o negativa. Entonces, para ver dónde se anula, lo que tengo que hacer son los puntos de corte con el eje de las X, en realidad. Escribo la función, ahora a vale 6, ya sustituyo a por 6 y lo igualo a 0, para ver dónde se anula. Esto es una ecuación, puedo sacar factor común a x, que multiplica x al cuadrado menos 6x más 8. Una solución es x igual a 0 y otra viene dado por la ecuación de segundo grado igual a 0. Esta ecuación de segundo grado es muy sencilla, porque sus soluciones son, ya se ve, al ver los coeficientes, ya se ve que son 4 y 2. Si no lo veis, lo hacéis por la fórmula de la ecuación de segundo grado. Entonces esto tiene tres soluciones, que son 0, 2 y 4, lo cual quiere decir que la gráfica de f de x corta el eje de las x en 3 puntos, en 0, en 2 y en 4. El área va a ir desde 0 hasta 4. Esos van a ser los límites extremos del área, pero lo que tengo que saber es qué ocurre de 0 a 2 y de 2 a 4. ¿Cuál está por encima? Si está por encima f o si está por debajo f del eje. Para ver entonces, el intervalo, empiezo en el intervalo 0,2. En el intervalo 0,2 lo que hago es tomar un punto cualquiera del intervalo, por ejemplo el 1, y calculo f de 1. ¿Y quién es f de 1? Pues f de 1 lo sustituyo aquí, queda 1 menos 6 más 8, 1 menos 6 más 8 es 3, es positivo. Si la imagen, la ordenada es positiva, quiere decir que la función está por encima del eje. Así que f por encima del eje de las x. Y de 2 a 4, pues igualmente de 2 a 4, en el intervalo 2, 4, tomo el 3 y calculo la imagen en 3. Y la imagen en 3 quedaría 27 menos 54 más 24, pues da menos 3. Y eso es negativo. Si eso es negativo, la función está por debajo del eje. Una vez que ya sé cómo están situados, fijaros que esto se puede hacer también dibujando el polinomio, pero dibujar el polinomio tengo que calcular los máximos y los mínimos, etcétera. Yo no lo estoy haciendo con el dibujo, lo estoy haciendo de una forma analítica, más sencilla. Si queréis, el dibujo me llevaría más tiempo. Bueno, lo que os decía, entre el intervalo 0,2 está por encima, entonces el área que estoy buscando es la integral desde 0 hasta 2 de la función que está por encima, que es x al cubo menos x al cuadrado más 8x. La que está por debajo es el eje, y el eje es igual a 0, ¿no? Entonces sería menos la que está por debajo, menos 0, ya no lo pongo con respecto al eje, ya es solo la función, ¿no? Bien, más. Y ahora la otra sería desde 2 hasta 4, pero cambiado de signo, porque la función está por debajo. Si no la cambio de signo, aquí me va a dar un valor negativo. Entonces no sería un área, que es lo que yo estoy tratando de averiguar. No me puede dar un área negativa. Bueno, y ahora pues nada, una vez que ya tengo planteado las integrales definidas que son, calculo la primitiva correspondiente. La primitiva de x al cubo es x a la cuarta partido por 4. La de 6x al cuadrado es x al cubo es 6x al cubo partido por 3, lo que pasa que es este 6 y entre 3 me queda 2, ya lo simplifico, me queda menos 2x al cubo, y la de 8x es 8x al cuadrado partido por 2, y el 8 partido por 2 sería 4, ¿no? 4x al cuadrado, esto evaluado entre 0 y 2. Y ahora aquí más, bueno, más lo mismo, teniendo en cuenta, las integrales son las mismas, pero teniendo en cuenta que ahora me cambia de signo, ¿no? Queda ahora menos, más y menos, ¿no? También los extremos de integración ahora son 2 y 4. Aplico la regla de Barrow a cada uno de estos corchetes, sustituyo aquí por 2 y me queda 2 a la cuarta es 16, 16 entre 4, 4. 2 al cubo es 8, 8 por menos 2 menos 16, y 2 al cuadrado 4, 4 por 4, 16. Menos, y sustituyo la x por 0, como todos tienen x, me va a quedar 0. Más, ahora sustituyo aquí por 4 esta expresión y me queda 4 elevado a la cuarta es 128 entre 4 es 64, con un menos delante, es decir, menos 64. Ahora aquí sería 64 por 2 sería 128, más 128, y aquí sería menos 64. Menos, y ahora sustituyo por 2, quedaría menos 4 más 16 menos 16. Bien, aquí este 16 con este 16 se va, es decir que queda 4, esta área, el primer trozo entre 0 y 2 va a valer 4, y el segundo trozo, esto se anula también, porque queda 128 menos 128, aquí queda más 4, y el 16 menos 16 también se anulan, va a quedar 4 también. Entonces queda 4 más 4, 8 unidades cuadradas de superficie, donde cada unidad cuadrada se refiere a la unidad cuadrada en el sistema de referencia ortonormal que estoy trabajando.
Bien, bueno, pues este sería el apartado B, que repito que lo podéis hacer con el dibujo. Con el dibujo ya veis cuál está por encima, cuál está por debajo y los límites de integración, que de todos modos los tenéis que hacer de forma analítica, como los he hecho yo aquí resolviendo esta ecuación. Vamos con el ejercicio número 5, estadística y probabilidad. Un estudio revela que 2 de cada 5 habitantes de una determinada población son menores de 30 años, el 70% de los habitantes realizan ejercicio físico con regularidad y el 30% de los habitantes son menores de 30 años y realizan ejercicio físico con regularidad. Bueno, fijaros que aquí están hablando de dos sucesos solamente. Un suceso que le voy a llamar A, que es que el habitante sea menor de 30 años, y un suceso que le voy a llamar B, que es que el habitante realice ejercicio físico. Y me dan los siguientes datos. Me dicen que 2 de cada 5 son menores de 30 años. Eso quiere decir que la probabilidad del suceso A es 2/5. 2/5 es 0,4. Y me dice que el 70% de los habitantes realizan ejercicio físico con regularidad, es decir, que la probabilidad de B es 70 entre 100, es 0,7. Y por último me dan un dato que me dice que el 30% de los habitantes son menores de 30 años y realizan ejercicio físico con regularidad, es decir, que el 30% verifican el suceso A y B al mismo tiempo. Esa es la intersección, el suceso A y B al mismo tiempo es el suceso intersección. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección es 30, que es el 30%, partido por 100, que es 0,3. Con estos tres datos me piden que calcule el porcentaje de la población que no es menor de 30 años ni realiza ejercicio físico con regularidad. Bueno, eso me están pidiendo la probabilidad de que no sea menor de 30 años, es decir, contrario de A, y al mismo tiempo, es una intersección, que no haga ejercicio físico, y contrario de B. Es la probabilidad de la intersección de los contrarios. Ahora bien, sabemos por las leyes de De Morgan que la intersección de los contrarios es el contrario de la unión, así que esta probabilidad, este suceso es lo mismo que el suceso contrario de la unión, por lo tanto las probabilidades estas son iguales. Ahora bien, la probabilidad de un suceso que es un contrario es 1 menos la probabilidad del suceso del que deriva el contrario, es decir, del suceso origen del contrario, es 1 menos la probabilidad de A unión B. Y la probabilidad de unión B sabemos que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Así que esto será 1 menos probabilidad de A 0,4 más la probabilidad de B 0,7 menos la probabilidad de la intersección 0,3, que son los tres datos del enunciado que tenemos recogidos desde el principio. Haciendo esta operación, teniendo en cuenta que este menos afecta a todo el paréntesis, me queda 1 menos, y esto es 0,7 menos 0,3 es 0,4, más 0,4 es 0,8, 1 menos 0,8, 1 menos 0,8 es 0,2, 0,2. Como me piden el porcentaje, fijaros si no me piden la probabilidad del porcentaje. Si me pidiesen la probabilidad, ya habría acabado el ejercicio, pero me piden el porcentaje. El porcentaje es la probabilidad por 100, así que el resultado final es 0,2 por 100, y 0,2 por 100 es 20, el 20%. Ese sería el porcentaje de población que no es ni menor de 30 años ni realiza ejercicio físico con regularidad. Vamos con el apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que un habitante que no realiza ejercicio físico, es decir, ya dan por hecho de que el habitante no realiza ejercicio físico, es una condición previa, sea menor de 30 años? Están pidiéndome la probabilidad del suceso A condicionado a que no realice ejercicio físico, condicionado al contrario de B. Probabilidad de A condicionado al contrario de B. Recordar que la probabilidad del suceso contrario es la probabilidad de la intersección de los sucesos condicionante y condición partido por la probabilidad de la condición. Ahora bien, un suceso intersecado con un contrario es la diferencia, es el suceso diferencia. Esto es lo mismo que A menos B. La probabilidad de la diferencia o la probabilidad de A intersección contrario de B es la probabilidad de A menos la probabilidad de la diferencia de A y B. Esto es una formulilla que hay que saberla porque aparece con mucha frecuencia en estos tipos de problemas. Y la probabilidad del contrario de B es 1 menos la probabilidad de B. Tengo todos los datos, la probabilidad de A es 0,4, la de la intersección era 0,3 y la del B era 0,7. Así que sustituyendo ahí y haciéndolo finalmente me queda un tercio que es 0,3 periódico. Y el apartado C me pregunta si son independientes los sucesos A, ser menos de 30 años y realizar ejercicio físico, y B. Bueno, los sucesos independientes se caracterizan porque la probabilidad de su intersección es el producto de las probabilidades. Entonces lo que voy a hacer es el producto de la intersección. El producto de la intersección, que es, aquí no sé por qué puse 0,2, hay un error, es 0,3, es 0,3, evidentemente es un error. El producto de intersección es 0,3 y el producto de A el producto de las probabilidades, probabilidad de A por probabilidad de B es 0,4 por 0,7, 0,4 por 0,7 es 0,28. 0,28 es distinto de 0,3, si 0,28 es distinto de 0,3, la probabilidad de la intersección es distinto de la probabilidad del producto, o la probabilidad del producto, no, del producto de las probabilidades, y por lo tanto
no son independientes. Esa sería la respuesta. También se pueden establecer la dependencia e independencia por los condicionados y ver que la probabilidad de A condicionado a B coincide con la probabilidad de A, pero no tengo la probabilidad de A condicionada a B. Lo único que tengo es esta condicionada, que también podría utilizarla. Pero bueno, la he caracterizado de esta manera, que es una forma perfectamente válida. Y vamos con el ejercicio número 6 y último. Tomamos una muestra aleatoria de 36 facturas de consumo mensual de la luz en euros. Bueno, aquí tenemos una variable aleatoria que es el consumo mensual medio de la factura de la luz. Y para ello tomamos una muestra de 36 facturas, n igual a 36. Y me dice que el intervalo de confianza obtenido al 95% es este, de 60,1 a 69,9 euros. Es decir, que el intervalo, es decir, que la media poblacional está entre 60,1 y 69,9 euros con un nivel de confianza del 95%. Bueno, pues lo que me piden, apartado A, ¿cuál fue el consumo medio muestral de luz? Bueno, el consumo medio muestral siempre es el centro del intervalo, porque el centro del intervalo es la media muestral. Entonces, aquí, con la media de un intervalo, el centro de un intervalo se obtiene sumando los extremos y dividiendo entre 2. Así que la media muestral, en este caso, X barra, es 60,1 más 69,9 entre 2, que eso es igual a 130 entre 2, que es 65 euros. Eso sería el consumo medio muestral de luz. Muy sencillo. ¿Cuál es el error máximo cometido? El error máximo cometido siempre es el radio del intervalo. Y el radio del intervalo es la distancia del centro a un extremo. En este caso es la distancia de 65 a 69,9. La distancia de 65 y 69,9 es 69,9 menos 65. Y eso es igual a 4,9 euros. 4,9 sería el error máximo cometido. Apartado C, determina un intervalo de confianza del 90% para el consumo medio de luz. Hay que recordar que el intervalo de confianza viene dado por la media muestral, que era 65, más menos el valor característico Z alfa medios, cuya probabilidad acumulada hasta él es 1 menos alfa medios, donde el alfa viene determinado por el nivel de confianza, luego lo veremos, por sigma, que es la desviación típica, partido por raíz de n, por raíz de 36. Entonces aquí me falta la desviación típica, que no la tengo. Para hallar la desviación típica voy a partir del hecho del error máximo cometido, porque yo sé que el radio, en un intervalo de confianza, el radio viene, en el radio es donde aparece la desviación típica en la fórmula para obtener el radio, ¿no? Entonces, como es al 95%, aquí estamos al 95%, el intervalo que yo tengo, este es el error máximo del intervalo que me da el enunciado, que está dado al 95%. Entonces, 1 menos alfa es 0,95, el nivel de confianza. Alfa, que es el nivel de significación, es la diferencia 1, que es 0,05. Alfa partido por 2 es 0,025 y 1 menos alfa partido por 2, que es 1 menos 0,025, es 0,975. Este 1 menos alfa partido por 2 es la probabilidad acumulada hasta el Z alfa medios, ese valor característico que tengo que utilizar como factor en la expresión del radio del intervalo. Y entonces tengo que ir a la tabla, ver dónde alcanzamos esa probabilidad acumulada, 0,975, vamos a ver, 0,975 está en 1, viene del valor de Z, 1,9 en la columna del 6, es 1,96, eso sería Z alfa medios. Z alfa medios es 1,96. A partir de aquí sé que el radio, bueno, esto sería el intervalo, como se obtiene, ¿no? El intervalo es 65 más menos 1,96, que es el valor de Z alfa medios, por sigma, que es lo que estoy tratando de averiguar, partido por la raíz de n, de 36. Y esto tiene que ser, y el radio es 4,9, entonces esto lo igualo a 4,9. 4,9 igual al radio. El centro no me hace falta, ¿no? Pongo el radio del intervalo, que es lo que suma, lo que resta. Haciendo aquí operaciones puedo despejar sigma, porque haciendo operaciones me queda 4,9 y este 1,96 entre raíz de 36, que es 6, 1,96 entre 6 es 0,3266 por sigma. Sigma es 4,9 entre 0,3266. No da exactamente 15, pero prácticamente, porque da 15,00 algo, entonces yo lo aproximo a 15. La desviación típica la aproximo ya a 15, porque me aparece la primera cifra significativa, me aparecen las milésimas, así que con 15 voy sobrado.
Sigma igual a 15. ¿Por qué calculo sigma? Calculo sigma porque lo necesito para hallar el intervalo de confianza al 90%, para hallar el apartado C. Apartado C. Nivel de confianza al 90%. Al 90% tengo que hallar el Z de alfa medios correspondiente al 90%. Entonces 1 menos alfa ahora es 0,90 o 0,9. Hago lo mismo que hice antes. Alfa es 0,01, ahora alfa medios es 0,05. 1 menos alfa medios es 0,95. Entonces voy a ver para qué valor de Z tengo probabilidad acumulada 0,95. Y 0,95... Esta no me da exactamente 0,95, lo encuentro aquí, no es exacto, está entre 0,9495 y 0,9505. Estaría entre 1,64 y 1,65. 1,64 por defecto, 1,65 por exceso. Entonces, para acercarme más, voy a tomar el valor medio entre 1,64 y 1,65, que sería 1,645. Voy a tomar 1,645 Z de alfa medios. Aquí lo tengo, Z alfa medio es 1,645. Si tomáis 1,64 por defecto tampoco va a pasar nada. Y si lo tomáis por exceso, bueno, pues estáis tomándolo por exceso. Yo no creo que os considere un error el tomar 1,64. Yo no os lo consideraría un error. Está sobrado que se lo sabréis hacer si llegáis hasta aquí. Bueno, pues nada, pues ahora es sustituir aquí donde tengo, ahora en vez de ser el 95%, el intervalo es del 90%, es la media muestral en principio es la misma, es 65, más menos, y ahora el Z alfa medios es 1,6415, la desviación típica es 15, partido a raíz de 36, bien. 65 más menos, aquí 4,11 es el radio, fijaros que el radio cómo se reduce ahora, pasa de 4,9 a 4,11, entonces el intervalo, el radio se reduce porque el nivel de confianza exigido es menor, si el nivel de confianza exigido es menor, entonces el radio se ha reducido y entonces si sumo y si resto el radio tengo los extremos superior e inferior del intervalo, obteniendo esto, 65 menos 4,11 da 60,88 y 65 más 4,11 da 69,11. Este sería el intervalo. Fijaros también comparado con el anterior, ¿qué le ha pasado al intervalo ahora? El intervalo también se ha ampliado o se ha reducido. Pues parece que se ha ampliado, ¿no? Porque el nivel de exigencia es menor. No, perdón, se ha reducido. Se ha reducido porque se ha reducido el radio, se ha reducido. Bien, pues nada, esto es todo. Espero que os haya servido de ayuda y suerte cuando os den las notas. Hasta el próximo vídeo.